Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenidos nuevamente a otro debate de la semana. En el día de hoy vamos a hablar sobre la pretendida reforma fiscal. ¿Hay ambiente en el país en este momento político y social para una reforma fiscal? Vamos a hablar de ese tema con dos políticos, José Dantes Díaz, quien es abogado y miembro de vicepresidente o presidente o encargado de los asuntos, secretario de los asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos a Elías Báez, quien es abogado también, entre abogados me veas, ¿no? Quien es diputado del Partido Revolucionario Moderno, y dos economistas, los licenciados Juan Manuel Sontán y el licenciado Héctor Guiliani Curi. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo creo que hay mucha contradicción en el discurso oficial con relación a la reforma. Cada día hay más incertidumbre con relación a ella porque algunas fuentes importantes del gobierno hablan de que la reforma es inevitable, otros dicen que no hay ambiente para ella y que no hay nada realmente preparado para presentarla. ¿Cuál es su opinión realmente? Lo que preocupa a mucha gente es si este es el momento adecuado realmente para que el país se enfrasque en una reforma fiscal, cuando sabemos que hay también en marcha una reforma policial y una pretendida futura reforma constitucional, entre muchas otras. Bueno, mire, yo creo que realmente lo que hay que ver es si existe una reforma fiscal, porque es que no hemos visto nada. Se ha estado pregonando que hay una nueva reforma fiscal, pero nadie sabe en qué consiste. Hace más de una semana y algo hubo un globo de ensayo que se hizo de forma pública con logos institucionales y que luego las instituciones mismas no lo reconocieron como que eran de ellas. Entonces lo que no queda claro es en qué consiste tal reforma fiscal. Creo que lo que hay que ver es si realmente hay una propuesta y dónde está y cuándo se va a hacer de manera pública para que los partidos políticos pues puedan en este caso opinar de ella. Bueno, tenemos un vocero oficial aquí del PRM, ¿no? Y además que está en condiciones, el único aquí entre nosotros que esté en condiciones de decir sí o no a una reforma, porque es diputado, ¿no? Mira, Miguel, yo creo que ahora estamos en crisis pandémica, económica, a nivel mundial, a nivel local. Si decimos si hay condiciones para hacer una reforma, diríamos no hay condiciones por el problema que hay. Pero lo que sí tenemos que ver es que el anterior presidente Danilo dijo, no sé qué va a hacer el próximo gobierno si nosotros no tomamos una medida. Y Leonel Fernández dijo que desde el 2012 debió hacerse la reforma, que ahora él no la aprueba, pero debió hacerse una reforma. Entonces, los líderes políticos, cuando están en una posición dicen una cosa y cuando están en otra posición dicen otra. Nosotros sabemos que la reforma se debió de hacer hace muchos años, porque la economía no está buena, la de República Dominicana, independientemente de la pandemia, que hay que postergarla, quizá por la crisis de ahora, quizá hay que postergarla, pero de que es necesaria, todos sabemos que es necesaria. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de dos grandes economistas que tengo aquí en el estudio, ¿no? Gracias por lo de grande y gracias por la invitación y un honor para mí poder compartir con ustedes en este panel. Yo creo que la reforma fiscal, la necesidad de la reforma fiscal es un hecho, no podemos discutirlo, como decía el diputado, desde hace tiempo vemos viendo el problema de la presión tributaria, pero yo creo que las condiciones no están dadas, en términos políticos y en términos sociales. En términos políticos, digamos que no es la forma la que se está planteando. El mismo presidente Abinader en el programa de gobierno mencionaba varias condiciones necesarias para llegar a un pacto. Debe ser un pacto. El tema más sensible tal vez que tratar con la sociedad de parte de un gobierno es precisamente el tema de los impuestos. Entonces debe ser un pacto. Y la forma en la que vemos que se está aireando el tema me parece que no es la correcta. Además de que venimos de un contexto político un poco cardeado, por el lado político, pero también en la sociedad, por el mismo COVID y los efectos de estar trancados. Y en términos económicos me parece... el legado de una campaña muy ríspida, ¿no? Sí, también, claro que sí. Y en términos económicos tampoco me parece del todo el momento. Estamos precisamente, tal vez podemos decir, saliendo de los efectos de la pandemia, diría que ni tanto saliendo. Y esta medida restrictiva, en este momento que todavía no nos hemos recuperado en términos de empleo, que estamos todavía
siendo víctimas de aumentos de precios en la canasta básica, en commodities. Salir a aumentar los impuestos me parece que no es lo correcto, no por aumento de tasa, pero tampoco por aumento de la base. Creo que hay otras formas. Mira, Miguel, yo no estoy de acuerdo ni con lo que decía Leonel Fernández, ni con lo que decía Danilo Medina, ni lo que dice el actual gobierno. Fíjate, la única justificación que tiene el gobierno para hacer estas reformas tributarias, supuestamente para movilizar recursos, para hacer inversiones. Ahora, si tú tomas las iniciativas presupuestarias grandes, por ejemplo, del gobierno de Danilo Medina con el 4% de la educación, el de la justicia yo creo que viene de Leonel Fernández, si no me equivoco, toda esa movilización de recursos para esos sectores han sido un fracaso. La justicia continúa siendo tan débil como antes, la educación ha sido un completo fracaso, el 4% dedicado a la educación. Aquí, fíjate, aquí no hay problema de inflación, que no sea una inflación causada por factores externos, que no tienen nada que ver con déficit fiscal. Es decir, el gobierno lo que tiene es un pequeño déficit global, pero muy pequeño, más pequeño que todos los anteriores gobiernos en los últimos años. ¿En cuánto se estima ese déficit? Estaba como en 8.000 millones de pesos en julio o agosto. Eso es menos del 1%. Oh, sí, y es más, tenía un superávit primario, un superávit operativo. Entonces, el gobierno no hay ninguna necesidad desde el punto de vista fiscal de hacer reforma tributaria. La balanza de pago tampoco tenemos problema. Crecimiento tampoco tenemos problema. A mí lo que me parece es que el gobierno se dejó allantar por la calificadora de riesgo, que vinieron aquí al país en un momento en que la situación del COVID era todavía incierta, todavía el país estaba sumido, no solamente el país, sino el mundo entero, en una depresión, en una incertidumbre, y tú ves los informes de las proyecciones de las calificadoras sobre la República Dominicana, tú vas tomando cada una de las variables y en toditas se equivocaron. Entonces, tú tienes que replantearte. Yo creo que el presidente debe replantearse. ¿Existen las condiciones aquí ahora políticas para yo hacer una reforma? Económica también. Bueno, económica, fíjate, yo fui de lo que insistí del principio, que tú no deberías hacer una reforma cuando el PIB se cayó. Ahora probablemente una reforma, si tú quieres, es justificable porque la economía está creciendo. Pero ¿justificable para qué? Para movilizar recursos, cuando tú no puedes ni presentar un plan de educación. Ahora, caballero, ¿cuál sería, en el caso hipotético de que nos convenzamos de que es necesario esa reforma y que no podemos seguir dilatándola? ¿Cuáles serían los objetivos que debe perseguir esa reforma? La calidad del gasto, hay que ver en qué se va a gastar. O sea, ¿para qué recaudar más si, por ejemplo, en lo que va de año apenas han implementado menos de un 50% del presupuesto de este año? Entonces tú quieres mucho más dinero cuando tú no has sido ni siquiera capaz de invertir lo que tú has presupuestado para este año. Entonces yo creo que hay un tema de gerencia que ahí también hay que cuestionar. Pero aparte el mismo ministro de la presidencia dijo hace unos cuantos días que la economía en este año aparentemente cerraría por más de un 13% y que los resultados eran espectaculares. Entonces, frente a ese panorama, ¿para qué plantear una reforma fiscal? Si no han sido capaces de invertir lo que han presupuestado en este año, si han acabado con números por encima de lo que ellos tenían en mente, ¿para qué plantear una nueva reforma fiscal? Pero yo específicamente quiero saber, en el caso de que sea necesario, supongamos que es ineludible una reforma fiscal, ¿cuáles deberían ser los objetivos? ¿Qué perseguiríamos con ella? Bueno, pero yo creo que Dante te está dando la respuesta y en el sentido de la calidad del gasto. ¿Para qué tú quieres una reforma fiscal? Yo te acabo de mencionar todas las variables macroeconómicas, no hay ningún problema. Bueno, es para hacer algo, ¿no?
para la inversión pública, Para dicen la ellos. inversión. Ahora, tómate la educación. ¿Por qué tú no le quitas un 1% a la educación? Dime. ¿Por qué? Porque vas a perder el voto de los maestros. Porque en realidad hay... Porque habrá marchas verdes. Bueno, pero... Será amarilla. Mira, Amarilla. amarilla. Hay que estar claro. Y yo creo que en eso Leonel Fernández tenía razón. No es tirarle cuarto a las cosas. Entonces, si tú tienes un país que viene de una situación como el COVID, bueno, todavía, a pesar del crecimiento de la economía, la situación, hay una incertidumbre, hay un temor. Oye, tú le vas a meter todavía más impuestos, además que son impuestos que afectan a la clase media. Y a Porque la los clase 69 pobre. Y a mil la clase millones de pesos del ITEVI, los impuestos a la propiedad, a quien van a afectar mayormente es a la clase media. Entonces, Mira, Miguel, yo te puedo decir que tenemos que aclarar varias cosas sobre lo que establecen los panelistas sobre el presupuesto y que el gobierno no ha gastado lo que tiene presupuestado. Primero, el presupuesto anual se hace con un déficit porque hay que tomar prestado para completarlo. O sea, tú haces un presupuesto, pero no lo tienes todo, ni proyecta obtenerlo todos los impuestos porque tienes que tomar prestado. Es Sí, uno. Dos, ese es lo que se llama un financiamiento parcial. Sí, pero si tuviéramos dinero, sí, no tenemos que tomar prestado, si es como ellos dicen, si la cosa está bien. Entonces, eso es una cosa. Dos, dice Dantes que hay instituciones que su presupuesto no lo han gastado, pero nosotros estamos cumpliendo la ley. Hay cosas que no hemos podido hacerlo porque la ley de contrataciones públicas te da unas reglas y toma tiempo. Quizá por eso no se ha hecho, contrario a como lo hacían ellos, ¿verdad? Que lo hacían hacían la sobra y después hablaban. Y nosotros tenemos, ¿cuánto gana un policía? 10,000 pesos. ¿Tú crees que diciendo que una economía crece, como decían ellos, que crecía todos los meses, y que una persona ganando 10,000 pesos, la mayoría de los salarios públicos, es una economía bien? Entonces, si nosotros queremos tener una buena policía que nos cuide, nosotros debemos pagarle un buen salario. Ahora, ¿de dónde va a sacar el salario? No hay dinero para buscarlo, ¿verdad? Pero, ¿y entonces los hay que hacer préstamos? la reforma por ahí. Pero, ¿cuánto más tenemos que tomar prestado para financiar un presupuesto? Hasta que hagamos la reforma. Porque que no estamos recibiendo menos dinero del que necesitamos. ¿O no es para eso que se toman los Pero préstamos? ustedes son los que han dicho que están que acabando oye, con números espectaculares. Que oye, tienen el superávit, director de que aduana tienen acaba dinero, de decir que están recuperando, que están recaudando mucho más, Mira, que han roto todos los récords en términos de recaudación. las Sí, pero eso no es sube una al presupuesto contradicción. del año. Sí, Lo sí, que claro, recauda eso aduana es una y impuesto contradicción. interno. hay una ejecución del presupuesto y Claro. están Una parte. no, no. Aduana, impuesto interno, No, recauda yo, una parte. yo te pido que tú vayas a la página de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, y veas la ejecución presupuestaria a julio, para que tú veas. Sí. Los números que yo acabo de mencionar son los que han ejecutado al 31 de julio. Los políticos que están aquí son abogados. Yo tengo una pregunta. La violación de una ley, el incumplimiento de una ley implica, hasta cierto modo, una violación de una ley, ¿no? Si el presupuesto no se ejecuta, ¿no se está violando la ley del presupuesto? Totalmente. Totalmente, pero no solamente eso, no solamente eso. Lo Bueno, que no, porque lamentablemente ellos es que no hay una pueden, sanción. ellos pueden Pero cambiar una pregunta. partida. Ellos pueden readecuar el presupuesto, por eso siempre, para esta fecha, siempre hay un nuevo presupuesto, Un complementario. un complementario, que lo que hace es que transfiere una serie de partidas que ya ellos se han dado cuenta que no se van a poder llevar a cabo en ciertas instituciones y se la pasan a otras. Esa es una forma de ellos tratar de garantizar de que se invierta finalmente esos fondos públicos, pero no hay ninguna sanción para esos casos. Yo no soy abogado, pero me voy a tomar el atrevimiento. Si no se ejecuta el presupuesto, no se incumple, porque la ley del presupuesto general del Estado lo que establece es un tope, es un máximo. Lo que no permite la Constitución es que tú transfieras o sobrepases ese tope a nivel de algún No, capítulo. las de alguna transferencias institución. tienen que ser aprobadas por el Congreso. Por el Congreso, exacto. Mira, Miguel, yo creo que el argumento, volvemos al mismo argumento de siempre, que es el que mencionaba Elías, de que él menciona lo de los salarios de los policías. Pero mira, el PLD, de la primera medida que tomó cuando llegó al poder con Leonel Fernández fue subir los salarios a los funcionarios públicos. Y no han habido gobiernos más corruptos que los del PLD.
Ok, porque iba a eliminar la corrupción. Vamos a organizarnos, ¿no? Entonces la queja del diputado no tiene Cuando esto acabe dentro de 3 años lo habrán superado. Lo mismo con los policías. Tú tirándole cuarto a los policías no van a dejar de macutear, ¿entiendes? Así que lo mismo ocurrió con la educación. No, vamos a darle un 4%, vamos a aumentarle los salarios a los maestros. Oye, aunque tú le aumentes los salarios a los maestros, un tipo que no tiene la preparación para educar, lo que está condenando a tu hijo es a ser un bruto toda la vida. Yo lo que creo realmente es que más que una reforma fiscal, lo que hay es que ver un pacto fiscal. Eso es lo que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, un pacto fiscal donde se analice, vuelvo y digo, la calidad del gasto, y eso implica la revisión de las exenciones que tienen muchos sectores, los sectores de zona franca y el sector de turismo, como muchos otros sectores. Entonces, si realmente vamos a gravar a la clase media y a la clase baja para que paguen más, pero los sectores productivos, ciertos sectores van a estar protegidos por exenciones que cada año lo que hacen es que crecen más, entonces creo que eso no es hacer, vamos a decir, un gasto de calidad. Entonces, creo que una simple, que el pacto fiscal es lo que en todo caso mandaría, pero cuando las condiciones estén dadas, en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos también. Yo creo que me quedé fuera en la pregunta pasada para responder, y creo que corroboro un poco con mis compañeros de panel, que el gasto juega un punto clave en esta reforma, porque si la vamos a llamar reforma fiscal y no tributaria, es porque asumimos que incluye también aspectos del gasto. Y algo que llama la atención, hace solo 2 años, en el programa de gobierno también que mencioné ahorita, se mencionaba 129.000, 130, no recuerdo el monto exacto, millones de despilfarro, corrupción y botella que se habían identificado previamente de la actual administración entrar al gobierno. Y vemos esto en el 2019, pero en el 2020, perdón, pero en el 2021 aumentan el presupuesto, en el 2022, ahora en el presupuesto que se propuso, vuelven y lo aumentan 70.000 millones de pesos. Entonces yo creo que lo importante es que nos pongamos la correa como sociedad y tomemos la cosa por los toros por los cuernos, porque antes que entrar a impuestos, que también es importante y hay muchísima evasión, antes que aumentar tasas o ampliar bases, hay muchísimas personas que están evadiendo los impuestos que yo sí pago y que todos los que estamos aquí pagamos. Pero también el gasto público, la reforma filtrada, digámosle así, que no se sabe si oficial, si no oficial, si el logo se lo puso quién, recauda para el año siguiente 137.000 millones. Y ustedes vieron el revuelo que causó eso en la sociedad. El gobierno, un comunicado oficial del vocero oficial del gobierno dijo que el gobierno no ha presentado y ni tiene un diseño de reforma fiscal todavía. Pero el director de presupuesto dijo que ya está preparada. Y que iba sí o sí. Sí o sí, dijo Ricardo. Miguel Seara Jato, ministro de Economía, dijo que estaba preparada. Y entonces Macarrulla dice que no hay nada preparado. Y el director del presupuesto dijo que iba sí o sí. Y que iba sí o sí. Ese tipo de contradicciones no... Este es un gobierno que se caracteriza por la improvisación, lamentablemente. Entonces, ¿a quién creerle? Es difícil tú hacer un análisis objetivo. Vamos a proyectar el tema hacia un futuro no inmediato. Es decir, el país tiene que mirar un poco más allá de la esquina, ¿no? Y sabe que en el futuro vendrán muchos retos y muchos desafíos. Y que un gobierno que sale no debe dejarle problemas al que llega, ¿no? Y que todo debe marchar. Facturas, como dijo Danilo, que le dejó a Leonel. Sí, bueno, exactamente. Pero ¿cuál debería ser en un escenario ideal? ¿Cuál debería ser una reforma perfecta que beneficie realmente al pueblo dominicano? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Sigan con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Cuento con 2 abogados que son políticos, uno del PLD, el licenciado José Dantes Díaz, uno del PRM, quien es el diputado Elías Báez, un economista, 2 economistas, el licenciado Juan Manuel Sontán y otro economista, el licenciado Héctor Guiliani Curí. Estamos discutiendo o estamos conversando sobre la conveniencia o no en las actuales circunstancias de una reforma fiscal. Aunque no existe todavía un modelo o una propuesta formal de reforma, ese es el tema de discusión y de rumor diario en la República Dominicana, no solamente en las redes, sino en los medios de comunicación formales.
Al final del segmento anterior le hacía una pregunta, ¿no?, que quedó en suspenso para este segmento. En un escenario ideal, ¿qué perseguiría una reforma y qué buscaríamos con ella? Un pacto fiscal que se discuta en el seno del CES, es lo que han pedido los sectores empresariales también. Bueno, eso está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, tiene ya 10 años. Bueno, exactamente. Lo que ocurre es que habían 2 pactos previos a ese pacto fiscal. Ese último pacto, que era el pacto por el sector eléctrico, estaba listo para la firma, pero quienes hoy gobiernan nunca lo quisieron firmar. Sin embargo, lo firmaron tan pronto fueron ya electos, con reservas del sector social. Con reservas del sector social, pero entonces ya esos 2 pactos listos, entonces hay que abocarse a la discusión de un pacto fiscal, pero donde participen todas las fuerzas vivas, no una nueva reforma fiscal que se saque esta gestión debajo de la manga y que la presente simplemente. Entonces yo creo que debe haber un espacio de diálogo, un espacio de debate para que se discuta la calidad del gasto. Bueno, ok, vamos a ampliar la base. ¿Sobre qué vamos a ampliar la base? Ciertamente hay una presión tributaria baja, creo que anda por un 12 punto y algo por ciento, un 13% quizás, en comparación con otros países, Para los que pagan. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo ese proceso de diálogo y de discusión para lograr los consensos mínimos que tú requieres? Porque nadie quiere realmente ser más cargado. Diputado. Mira, a diario nos critican porque nosotros tomamos prestado, criticábamos al anterior gobierno porque tomábamos prestado, y entonces algo que me llama mucho la atención es que la economía aquí siempre se dice que crece, se decía en el anterior gobierno, se dice ahora, y como dije ahorita, tenemos bajo salario de los entes públicos, y nosotros tenemos mucho déficit en el servicio de salud, aunque tenemos mucho dinero en educación, nos han medido y vemos que la educación no ha avanzado. Lo primero es que debemos de hacer, como dice Dantes, estoy de acuerdo, no debe de ser una reforma fiscal, sino que haya un consenso entre todos para hacer un pacto fiscal, para que no volvamos todos los años, porque recuérdate que cuando Hipólito se hizo una reforma, cuando Danilo se hizo una reforma y que ahora queremos hacer otra reforma. Entonces debemos hacer un pacto fiscal para no estar ni tomando prestado a cada rato ni haciendo reforma a cada rato. Creo que eso se debe de hacer así. Yo creo que el objetivo económico de la reforma debe ser, por lo que venimos discutiendo hace ya unos años, suavizar o aplanar un poco la tendencia al alza que tiene la deuda, y por ahí va el documento filtrado que mencionaba ahorita, dice que tratar de acercarla al 50% y que no salga de ese tope 50% del producto. Y concuerdo con los compañeros que debería ser un pacto, sin duda alguna, para que tengan una idea de qué pasa cuando no es un pacto. Desde 1990 a la fecha van más de 35 modificaciones a la legislación tributaria. Y si ha tenido efecto o no ha tenido efecto cuando no es un pacto. Bueno, en el 2001 era 13.6 la presión fiscal y en el 2020 fue 14.2. O sea que modificando la ley 35, 36, no recuerdo el número exacto, 37 veces, hemos alcanzado apenas a aumentar 0.6 puntos porcentuales del PIB. Cuando lo hacemos dejando de lado a la sociedad, yo creo que es oportuno, como bien planteamos como sociedad cuando nos pusimos de acuerdo en el momento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que sea un pacto, o sea, que nos pongamos de acuerdo. Vamos a ver cuáles son los impuestos que hay que revisar, las exenciones, es verdad, hay un montón de exenciones, tenemos un gasto tributario enorme, pero no podemos quitarlo porque hay un sector que me gusta, un sector que no me gusta. Hay que hacer análisis costo-beneficio para cada uno de esos sectores. ¿Qué le estoy aportando? O sea, ¿cuál es el gasto que estoy dejando el gasto tributario, el impuesto que estoy dejando de recibir? ¿Y qué aporta ese sector a la sociedad? Porque el ejemplo de la zona franca que mencionábamos ahorita, es verdad, un montón. Luego del ITEVIS es el gasto tributario más alto, el de la zona franca. Pero ¿qué pasa? O sea, hay que analizar qué pasa si por esto no somos competitivos y se me van las zonas francas del país. ¿Cuántos empleos perdemos? Y se pierden muchos empleos. Todo eso hay que analizarlo. Ahora, ¿cuál sería una presión tributaria ideal para este país? ¿Y cuánto representaría cada punto de esa presión tributaria en el presupuesto en términos del Producto Interno Bruto? Estamos hablando que 637.000 millones son el 2.6% del PBI, un 1%, ¿cuánto viene a ser? 80.000, bueno, por ahí 80.000, 90.000 millones. Mira,
Durante los gobiernos del PLD y del PRD lo que se tomaron fueron medidas tributarias, es decir, tapar ciertos pactos. Aquí se hizo una reforma tributaria grande en el periodo 90-92, donde básicamente se cambió toda la estructura de impuestos a las importaciones y también se cambió todo el sistema de impuestos sobre las rentas selectivos del consumo. Eso fue una reforma tributaria, ¿entiendes? ¿Cuál es el coeficiente de tributación? Si es un 15, es un 20, eso depende. Fíjate, los países desarrollados, los países europeos, tienen alta tributación, pero también tienen un alto grado de Asistencia calidad social. en los servicios sociales, en los claro. servicios Servicios médicos, públicos, en los servicios públicos, En la educación universitaria. Transporte educación, público. transporte. Entonces, Seguridad social. si tú le vas a pedir a la gente sacrificio, también en el manejo de los recursos públicos, si tú le vas a pedir a la población el sacrificio, entonces tú también tienes que darle los servicios de una manera adecuada. Entonces, por ejemplo... Que uno pueda beber el agua del grifo. Claro. Por eso hablo de la calidad del gasto. Exactamente. ¿Hacia dónde va ese gasto? Y mostrar Y- primero esas señales Y por para ejemplo, ganar legitimidad. el presidente Abinader decía en un vídeo que antes de ser presidente, que él quería hacer una reforma como la que hizo el presidente Balaguer, que no subió los impuestos. Pero, por ejemplo, esta propuesta que apareció, yo no sé de quién es, pero es del gobierno, en realidad tenía otras opciones. ¿Por qué en lugar de grabar los servicios médicos privados, Sí. los servicios funerarios, A tapar a morirse que paga eh, impuestos ahora. el mismo quitar muchas de las exenciones de impuestos, Claro. no puso un 35%, por ejemplo, de impuestos sobre la renta al sector A los financiero, grandes capitales, a las sí. generadoras de electricidad temporal, igual que como le iba a meter un 35%, un 30%, un 35% era... Sí, 35. un 35% a los asalariados, vamos También. a ponérselo a las corporaciones. Y a Eso la no- ganancia del juego. Pero el también. inconveniente es que la temporalidad de los impuestos aquí es todo lo contrario, son fijos. Sí. Porque lo vemos desde los anticipos de la reforma del año 2001, que eran supuestamente por un tiempo y se iban a ir desmontando con el paso de los años y se han mantenido. Y- ¿Cómo tú creas la confianza para que la sociedad te respalde una medida de esta naturaleza cuando tú te has dado cuenta de que lo que debió ser por un tiempo X te lo han puesto de forma fija? Lo mismo el impuesto a las transacciones, Ah, el las impuesto al transacciones cheque, electrónicas, que fue claro, un el impuesto que 0.015. surgió desde el Banco Central durante la crisis del 2003-2004 y al cual yo me opuse mucho. Era transitorio. Era Y transitorio. el Ya Fondo es Monetario Internacional se opuso a ese impuesto. Bueno, pero el Fondo Monetario Internacional, con tal de cerrar la brecha, entra en todo. Bueno, al final entraron en Ahora, en el transcurso del programa, le escuché decir, licenciado Giuliani, que muchas de las acciones que está tomando el gobierno se hacen por temor a las calificadoras de cosas. A mí me parece muy injusto que un economista o un financiero, desde un escritorio en una torre en Londres o en una torre en Nueva York, pueda decidir el futuro de la economía de un país en desarrollo. Es decir, porque una mala calificación de una agencia de esa puede causarle un daño enorme a la economía de un país emergente, ¿no? Una economía emergente. Bueno, y vamos, probablemente cuando esas personas ejercieron esa presión sobre el gobierno dominicano era porque la economía cayó en su producción, el PIB en un 6.5% y el coeficiente de deuda se disparó por esa razón. Pero la dinámica de la deuda te está diciendo ahora que el Producto Interno Bruto, según el mismo gobierno de la República Dominicana, está creciendo a un 10, un 12%. Y eso es mucho mayor que la tasa de interés efectiva que paga el No hay gobierno. préstamo, no hay deuda en mora en la República Dominicana. No hay deuda en mora. Los economistas del PRM se pasaron, eso es otro problema, se pasaron 4 años atacando
al gobierno anterior por el endeudamiento, de que la deuda era insostenible. No, el problema de la deuda era que el gobierno de Danilo Medina se estaba endeudando en moneda extranjera, que es un problema. Pero no, el país nunca ha tenido un problema de sostenibilidad ni en la pandemia. En la pandemia se cubrieron todas las obligaciones. Con una gran diferencia, Sí. que los préstamos siempre estaban destinados para inversión pública. La gran mayoría de los préstamos que se ha tomado en esta gestión de gobierno, nadie sabe en qué se ha invertido ese dinero, porque se ha determinado que menos de un 30% ha sido para los efectos de la pandemia y para los subsidios sociales. Entonces, ¿en qué se ha destinado el resto de todos esos préstamos? Diputado, usted dijo en el No, segmento ni anterior. eso, Dante. Ni eso. Diputado, usted dijo en el segmento anterior que el incumplimiento parcial del presupuesto de la República tiene una justificación en el hecho de que las restricciones y las condiciones que impone compra y contratación del Estado quizás dilata algunas acciones del gobierno. Pero eso parece indicar que no todo el mundo marcha en el gobierno al mismo ritmo, ¿no? ¿Por qué te dice eso? Bueno, porque si algún proyecto del gobierno se detiene o no se cumple, o un gasto oficial usted no dice se hace bueno. porque contrataciones... Bueno, no, es la ley. Lo que pasa es que el que está ahí hace cumplir la ley y obliga a los demás a que la hagan, a que la cumplan. Entonces no es él, es la ley. Lo que pasa es que hemos querido ser respetuosos de la ley y el presidente Luis Abinader, ese ha sido su discurso de que hay que respetar la ley, y entonces estamos unidos todos a un plano, ¿verdad? En todas las Pero instituciones con públicas de cumplir la ley. Pero con una marcha mucho más lenta, ¿no? Y dijo La ley, porque si la ley te dice, usted tiene Es que que no hacer. es la ley. Mira, nosotros No es la nos ley. han, por ejemplo, en educación, las licitaciones las han impugnado, y eso de que tú la impugnan te paran el Pero proceso. así hicieron. Pero los si 8 impugnan años una también del Partido licitación de la Liberación es Dominicana. porque está mal diseñada. Aparte de. Pero De- hubo de- impugnación en el caso depende, nuestro depende, también. porque recuérdate que hay impugnaciones interesadas, no solamente porque quieren participar, sino porque quieren hacer daño. Pero eso Entonces, no es un lo óbice, mandan a la- eso no es un óbice para que las instituciones Hay que esperar que funcionen. decida el órgano rector. Lo que pasa es que ciertamente este gobierno ha venido con un discurso de transparencia y que todo el pueblo dominicano lo exigió, porque por eso lo hicieron campaña en contra a los PLDistas, porque no eran transparentes, y nosotros hemos querido cumplir la ley, así se está haciendo. O quizás no tenían nada en la bola. Exactamente, eso es lo que yo creo. Quizás lo que el gobierno básicamente ha sido un gobierno de promesa de hacer inversiones, pero no tenía los proyectos de inversión preparados. Esa el equipo es la tampoco. realidad, porque las licitaciones, aún las que han sido impugnadas, se realizaron. Sí. Lo que pasa es que no tenían nada y quizás no quisieron seguir los proyectos del gobierno anterior, porque ahí es que está el problema. Sí, se han terminado todos. Bueno, Se están terminando. fíjate, es lo mismo Hasta el teleférico de los Alcarrizos que empezaron, el Aibar de aquel lado, todo se está terminando. Hay algo de coherencia con el tema de la inversión pública, porque así como dice usted, no solo usted, el presidente decía en su discurso que la inversión va en su punto más alto de la historia, pero la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto Lo desmiente, ¿no? lo desmienten por completo. Vamos en agosto, ya las estadísticas de agosto se publicaron la semana pasada, y vamos a un 34% apenas de la inversión pública. 34%, Bueno. entonces les queda un 60% Y la mayor parte de eso son transferencias de del capital. presupuesto de este año. Bien. ¿Para qué una reforma fiscal? Bien, caballeros, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche, el debate de la semana. Existe ambiente para la reforma fiscal y muchas otras reformas propuestas o anunciadas por el presidente de la República. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con dos economistas, dos abogados que además son dirigentes políticos, uno del PLD, otro del PRM, sobre la reforma fiscal, si existe o no ambiente para una reforma fiscal en las circunstancias actuales que vive el país. Pero el presidente de la República ha puesto en discusión otras muchas reformas. Una reforma de la policía, se ha anunciado una reforma de la Constitución que no parece tener el apoyo de la comunidad política dominicana y muchas otras reformas. ¿Creen ustedes que puede una administración en el corto periodo de 4 años adelantar tantas reformas, algunas de las cuales son reformas realmente estructurales para una sociedad? Hay 3 pactos fiscales que nos han tomado más de 12 años, que no se han podido llevar a cabo los 3.
En el diálogo nacional, en el último de los encuentros, en el martes pasado, se presentaron los que iban a ser las 16 reformas. Antes eran 12, luego 13, ahora son 16 reformas. Se han sumado otras más. Eso es imposible llevar a cabo en 2 años y medio en los que 3 le quedan. años que le quedan a este gobierno. No, pero eso, ahora es que faltan años, Miguel, nosotros vamos a gobernar por muchos años. Mira, Miguel, primero la reforma constitucional. Recuerda que Danilo lo hizo en una semana. Y Leonel, que hizo consultó al pueblo. Teníamos mayoría. No escogió lo que la gente le sugirió, sino lo que él entendía y la reformó también. La reforma constitucional es un asunto de un pacto y que se quiera, porque ahí están los votos, ¿verdad? No, porque lógicamente... ¿Los votos? No. Ahí, me refiero que está el órgano ahí, tiene que ser un pacto, porque no podemos venir a reformar la Constitución porque nosotros querramos. Tiene que ser no con todos. Y una reforma, por ejemplo, la reforma policial. Si ya nosotros empezamos una comisión, se dice que si tú quieres que algo no se haga, nombra una comisión. Pero yo creo que si hay interés... Y más si son mucha gente. Si hay interés... 20 y pico de gente. Si hay interés, se puede. Ahora, yo siempre he dicho, el tema de la reforma policial es un asunto de dinero. Es un asunto de dinero. Tú no puedes pedirle primero a un policía que con 10,000 pesos haga un buen trabajo. Pero tampoco tú puedes decirle a un profesional, ven a trabajarme, que tú tienes ética, estás preparado con 10,000 pesos tampoco. Tú tienes que... Y como esa es la oferta y la demanda que hay. Pero el presidente anunció desde la campaña que iba a aumentar sí, y ya él hizo un primer aumento. Sí, él hizo un primer aumento. Y se está planteando aumentar nueva vez. Pero como decía Curi, no es que tú le des dinero, que tú le tires dinero. Es que aquí se tiene que parar el ingreso de los policías, que lo que vienen son personas que muchos no han estudiado, no tienen nada que hacer y se meten ahí a ganar 10,000 pesos. Es que tú tienes que tener, tú tienes que tener este curso hecho, tú tienes que ser técnico, tienes que ser profesional y yo te voy a pagar bien. Y tú puedes exigir, porque ahora no podemos exigirle a un policía pagando eso. Ahora, ni podemos buscar perfiles buenos pagándole eso. Una reforma de una institución como la policía no se simplifica al hecho de que se ordenen las estructuras, se cambien los mandos y todo eso, porque la policía tiene una vinculación muy estrecha, casi decisiva, con el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. Y el respeto a los derechos humanos es una cosa muy cultural, no se decreta por una ley, ni se consigue a través de un decreto presidencial. Es decir, que a mí me parece que los objetivos de una reforma de la policía, estamos hablando de años, ¿no? Como en el caso de la reforma educativa, estamos hablando, según los expertos en la materia, de 1 y hasta 2 generaciones. Así es. Y la misma reforma de otros sectores. El transporte, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que quieren ahora reformar un sector que tiene una ley de hace apenas 4 años, que no se ha implementado ni se han creado todos los reglamentos que esa ley mandan. Entonces, ¿de qué reforma tú me estás hablando? Si hay una ley creada del 2017 para regular todo el sector del transporte, lo que ocurre es que el órgano regulador del transporte está en manos de uno de los regulados. Entonces, así tampoco se puede. Yo creo que el tema de las reformas, lo que debemos discutir tal vez no es el tiempo, porque el tiempo, según la disposición, da o no da, ¿verdad? Yo creo que es la profundidad. Porque una ley que modifique un otro aspecto de la policía se pasa si se consigue la mayoría. Además que el tiempo hoy en día es medio nublado. Entonces yo creo que es la profundidad que se desea, se espera. La mayoría de los temas que tocan las 12, ahora 16, me entero, reformas, son temas que realmente deben ser vistos, tocados por la sociedad, pero por la sociedad en su conjunto, igual que como conversábamos con la reforma fiscal. El tema para mí más complejo de las 12, bueno, o del listado de las 12, era el policial, porque el tema policial no es solamente reformar la policía, como usted decía, no es solamente aumentar los salarios, capacitar, es un tema también de la confianza que tiene la sociedad en la autoridad, que ahora mismo está, no he visto las estadísticas, pero probablemente en su peor momento. Entonces no hacemos nada con aumentar los salarios, no hacemos nada con mejorar las capacitaciones, que el efecto no se va a ver en el corto plazo, como bien decía el diputado, si no podemos garantizar que yo como ciudadano confío en que esa autoridad es quien me cuida. Y ese respeto toma tiempo. Totalmente. Toma mucho tiempo realmente.
Sí, pero también toma iniciativa. Y eso es muy importante. Y te voy a mencionar un caso que salió en 60 Minutes, 60 minutos de CBS hace unos años en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había un problema yo creo que en Springfield, Massachusetts, de una ganga de esa de latinos y un problema serio. Y un soldado de Irak que regresó a los Estados Unidos presentó un plan de trabajo, y uno de los grandes problemas que tenía la policía era la falta de confianza. Entonces tuvieron que hacerlo a través de la policía estatal. Y con la policía estatal y las comunidades comenzaron a trabajar y pudieron mejorar la seguridad pública, pero tuvieron que crear confianza entre la relación entre la población y la policía. Yo quiero insistir, Miguel, aquí nosotros no necesitamos reforma de papeles. Nosotros necesitamos acciones concretas. Y acciones concretas, tú puedes adoptar, por ejemplo, los principios que adoptó Hanley Herman con la policía, que en cierto sentido es similar a eso de Irak, de este señor que vino de Irak y planteó cierta reforma. Tú creas un cuerpo, le pones ciertos objetivos limitados y trata de resolver un problema. Y yo creo que el gobierno, con eso de la zonificación de los cuadrantes, está haciendo algo. Ojalá que funcione. Que funcione. Ojalá y por que sí. ejemplo, aquí hay muchas personas entrenadas en contrainsurgencia. Y tú puedes aplicar los principios de contrainsurgencia a combatir la delincuencia. Lo mismo, oye, el tránsito. Eso son cosas, eso no necesita reforma en papeles, ni más instituciones. Y Acciones en el acciones terreno de concretas, juego. y AMET Ahora, lo logró en un momento. Así es. Ahora, el éxito de una reforma de la policía no depende solamente de lo que se haga en la policía, sino la respuesta que le dé la sociedad a esas medidas. Porque, por ejemplo, para que la policía funcione tiene que haber un respeto a las leyes y a las normas. Si los ciudadanos no respetamos un letrero que dice no estacione, es muy difícil que podamos tener una sociedad tranquila y que la policía pueda hacer su papel. Y lo mismo, tú no vas a cooperar con un policía que tú sabes que le está pidiendo cuarto a la gente dentro Claro. Y tú en vas las a querer calles. cooperar con Y en los un barrios. policía que a Entonces ti te tú tienes para, que limpiar, pero que a otro no. y que Claro, a otro Que a no. otro no, porque ese es un medio jefecito o algo. O sea, que aquí hay una doble moral. El mismo que pide que haya una sanción para el que se lleva la luz en rojo es el mismo que cuando se la lleva quiere que le den un chance. Claro. Entonces es un tema cultural que hay que ir. O además el que se roba la luz y se roba las señales de televisión, a lo internet. mejor de internet, a lo mejor es el que él protesta contra los funcionarios ladrones. ¿no? Así mismo es. Ese es el problema. Sí. Y Así la mismo confianza es. en la policía no solamente viene con como los ejemplos que ponían de si toman dinero o no toman dinero, o sea, de si nos sentimos seguros con ellos. No por ellos, seguros por ellos, seguros con ellos, porque tú le puedes pagar mañana 100,000 pesos a un policía, a un oficial de lo que andan Ahora, señores, estamos circulando. hablando, toda esa reforma, estamos hablando de un contexto de cómo funciona una democracia. Yo creo que una democracia funciona cuando se convierte en un hábito cotidiano de los ciudadanos. Es decir, Así y es. eso toma mucho tiempo, Así es. sumamente mucho tiempo. Nosotros no podemos pretender, tenemos cuántos años de práctica democrática, defectuosa, tortuosa, Desde todo el lo que uno 78 quiera, para acá. pero una democracia que nos ha funcionado. Sí. Pero Desde el todavía, 68, sí, 66. 66. Bueno, Desde si el usted quiere, 66. Sí, si claro. usted quiere incluirla, es así también. Pero entonces necesitamos también, tenemos que hacer algo, y los ciudadanos tienen que hacer algo por respetar a la policía. La policía también merece un respeto. Y evidentemente hemos perdido el sentido de autoridad. ¿Cuándo se perdió la Pero es autoridad por lo en que este dice país? Dante, por la aplicación No, Dante escribió la arbitraria Divina de la Comedia. ley. Él no ha escrito la Divina Comedia, es Dantes. Dante. Pero aquí hay un Excúsame, tema. Dante. Aquí No, hay no, un- es una broma Aquí hay mía. un tema, y es que real y efectivamente usted le ha dado la autoridad, usted ha investido de autoridad a una persona
que lo que tiene quizás es un máximo de un octavo curso de primaria. Le ha dado un arma de fuego y le ha dado, en este caso, una zona geográfica para usted mantener el orden y la paz pública. ¿Y autoridad? La autoridad. Una gente que no tiene las condiciones. Entonces yo creo que el Estado ahí, y en el caso de nuestros propios gobiernos, hemos fallado, porque no le hemos dado las competencias pero también una para que ese persona, cuerpo del orden... se da muchas veces que una persona muy competente en su profesión y muy inteligente también actúa brutalmente. Sí, porque hay una irracionalmente. cultura, porque es que hay una cultura enraizada en esa institución de actuar de una manera arbitraria. ¿Por qué? Porque lamentablemente fueron formados así y no hemos sido capaces de desmontar esa cultura, y el Estado tiene que, en este caso, llevar a cabo una serie de políticas públicas que vayan a favor de la policía. No es solamente los sueldos, es que hayan ciertos proyectos de viviendas para ellos, que los policías se puedan montar gratis en el metro y en la onza, es que los hijos de los policías puedan ir a las escuelas y tengan garantizados ahora, en este caso, los elementos que necesitan para que ese policía se concentre en su trabajo, se dedique a su trabajo y no tenga que estar pensando que dejó en la casa 2 niños que tienen hambre, que hay que comprarle leche, etcétera. No hay tiempo para muchas reformas. O que le estén quitando gran parte del salario, como ocurrió. Pero evidentemente, caballero, evidentemente no hay mucho tiempo y quizás no sea el ambiente más apropiado para muchas reformas. Bien Ahora hechas. no. Para muchas reformas bien hechas. Sí, pero me parece que la reforma de la policía reviste una prioridad que no puede seguir siendo postergada. Porque si mejoramos la policía, la profesionalizamos, probablemente muchas cosas mejorarán en la República Dominicana. Pero no puede festinarse, Miguel. No, por eso siempre he dicho de un principio que es algo que toma tiempo y que no importa que se tomen todas las medidas de reestructuración del cuerpo, habrá que esperar que esa reestructuración sea santificada por la práctica. Así es. Vamos a esperar qué pasa con los cuadrantes, vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno, a ver si es efectivo. Yo creo que eso sería un primer paso. Bueno, yo creo que esa es una medida muy atinada de la policía y todo el mundo confía en que realmente al final tengamos una policía reformada, porque de eso depende la seguridad ciudadana, ¿no? En algunos sentidos. Caballero, le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad, espero que hayan disfrutado del tema y los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.